¿Alguna vez has sentido que una casa no lo quiere allí? Imagina cumplir el sueño de su jubilación. Comprar una hermosa propiedad rural lejos del ruido. Un lugar donde la única compañía es el viento en los árboles. Pero al caer la noche, el silencio se vuelve demasiado denso. El crujido de la madera no parece normal. Y un olor metálico, como a sangre fresca, comienza a filtrarse por las rendijas de las paredes. Hoy descubrirá 4 historias reales de personas que buscaron paz en el campo y encontraron una pesadilla tejida con los hilos de un pasado violento. Al final de este recorrido, usted mismo se preguntará si los muros de su propio hogar ocultan secretos que es mejor no despertar. Quédese con nosotros hasta el último relato, porque la última historia revela un detalle tan perturbador, que le hará revisar los rincones de su casa antes de dormir esta noche. La idea de la vida rural siempre evoca tranquilidad. Sin embargo, las estadísticas de las zonas agrícolas ocultan un lado sombrío. Durante décadas, muchas casonas de campo fueron el escenario de tragedias familiares de las que nadie habla. Crímenes pasionales, disputas de tierras que terminaron en sangre, o personas que simplemente desaparecieron entre la maleza. Los registros policiales están llenos de estos casos archivados. Hoy en día, estas propiedades se venden a precios sospechosamente bajos, esperando a inquilinos inocentes que no conocen el precio real de su nueva paz. Al terminar este video, usted comprenderá por qué algunos terrenos parecen malditos para siempre. Aprenderá a identificar las señales físicas de que una vivienda arrastra una carga violenta y sabrá por qué el aislamiento es el peor enemigo cuando la tensión psicológica se apodera de la mente. Estas no son leyendas de fantasmas con cadenas. Son crónicas de personas de carne y hueso que experimentaron el terror de la soledad y la certeza de que algo terrible ocurrió bajo su propio techo. Si alguna vez ha pensado en mudarse al campo, este video será su mejor advertencia. Nuestra primera historia comienza en el año 2012. Héctor y Alicia, un matrimonio de profesores jubilados de 62 años, decidieron vender su departamento en la ruidosa ciudad para comprar una estancia antigua en las afueras de un pequeño pueblo pampeano. La casa era del siglo XIX. Tenía paredes de adobe de casi 1 metro de ancho, techos altos de madera noble y un hermoso patio interior con un pozo de agua sellado. El precio era ridículamente bajo. El agente inmobiliario les dijo que el dueño anterior había fallecido de causas naturales, y que la familia solo quería deshacerse de la propiedad rápidamente. La mudanza se realizó a principios de otoño. Los primeros días transcurrieron en una calma aparente. Pero el silencio del campo es diferente al de la ciudad. Es un silencio que pesa, que hace que el oído se agudice al extremo. Al tercer día, Alicia comenzó a notar un olor persistente en el pasillo que conducía al sótano. Era un olor acre, dulzón y penetrante, similar al de la carne que comienza a descomponerse, mezclado con el olor de la humedad de la tierra. Pensando que se trataba de algún roedor atrapado, Héctor colocó trampas, pero no encontró nada. Esa misma noche, comenzaron los ruidos. No eran crujidos comunes de la madera al enfriarse. Eran ruidos rítmicos, como de algo pesado arrastrándose por el suelo de baldosas del comedor, justo encima de su habitación. Héctor, tratando de calmar a su esposa, subió con una linterna. Al iluminar el salón, todo estaba en su lugar. Pero el frío en esa habitación era tan intenso que su respiración formaba una pequeña nube de vapor, a pesar de ser una noche templada. Al volver a la cama, sintió un escalofrío helado en la nuca, como si alguien estuviera parado justo detrás de él, observándolo en la penumbra. La situación empeoró a la semana siguiente.
Alicia, que pasaba el día sola mientras Héctor iba al pueblo por provisiones, empezó a sentir una opresión constante en el pecho. Sentía que cada rincón de la casa la vigilaba. Un día, mientras limpiaba la chimenea de la sala principal, encontró una baldosa floja detrás de los leños. Al levantarla, descubrió un viejo cuaderno de notas con las páginas carcomidas por la humedad. Las anotaciones eran de 1978. Pertenecían a una joven que describía el terror que sentía hacia su propio padre, un terrateniente violento que gobernaba la casa con mano de hierro. Las últimas páginas del cuaderno eran caóticas. La letra temblaba. La joven escribía que su hermano mayor había desaparecido una noche, y que su padre le había prohibido volver a preguntar por él. El detalle que heló la sangre de Alicia fue la última frase escrita: papá pasa las noches en el sótano, dice que el suelo tiene hambre. Alicia corrió al sótano con una lámpara. Empezó a examinar las paredes de adobe, buscando alguna anomalía. Al llegar al rincón más oscuro, detrás de unas barricas de vino viejas, notó que el revoque de la pared era diferente. Estaba más nuevo, y al golpearlo, sonaba hueco. Cuando Héctor regresó, encontró a Alicia pálida, sentada en el suelo del porche, negándose a entrar. Esa misma tarde, picados por la morbosa curiosidad y el miedo, decidieron romper el revoque hueco con un pico. Tras unas horas de trabajo, la pared cedió. Detrás del adobe, en un nicho estrecho y sin ventilación, no encontraron un tesoro, sino algo que los marcaría para siempre. Había ropa vieja, un par de zapatos de cuero carcomidos por el tiempo, y restos óseos que el tiempo no había logrado borrar por completo. El análisis forense posterior confirmó que pertenecían a un joven de unos 20 años, con signos de haber sufrido un traumatismo craneal severo. El pueblo entero conocía la historia del viejo estanciero, pero todos habían callado por temor. Héctor y Alicia abandonaron la casa esa misma noche. Nunca regresaron. La propiedad quedó en el abandono, devorada por la maleza. Los lugareños dicen que, si se pasa cerca de la casona durante las noches de tormenta, todavía se puede escuchar un sonido sordo, como de alguien picando la pared desde adentro, intentando salir. Pero esto era solo el comienzo, porque lo que ocurrió en nuestro siguiente relato desafía cualquier explicación racional sobre la memoria de las casas. Viajemos ahora al norte de España, a una pequeña aldea semiabandonada en el interior de Galicia. En 2015, Manuel, un arquitecto técnico retirado de 65 años, compró una antigua casa de labranza construida íntegramente de piedra. Manuel era un hombre escéptico, acostumbrado a las estructuras y a la lógica de los materiales. Quería restaurar la casa con sus propias manos para pasar allí sus últimos años de vida en paz. La casona tenía un diseño defensivo medieval. Muros de piedra de sillería, ventanas estrechas como saeteras y un gran patio central con un pozo de agua que abastecía la finca. El agua del pozo era cristalina, pero tenía un sabor extraño, sutilmente ferroso, que Manuel atribuyó a la riqueza mineral del suelo de la región. Durante las primeras semanas, el trabajo avanzó rápido. Manuel dormía en una pequeña habitación del piso superior, la única que había acondicionado por completo. El problema comenzó a manifestarse a través del tacto. Manuel empezó a notar que, sin importar cuántas estufas encendiera, el ambiente de la casa siempre se sentía húmedo y gélido. Una humedad que se metía en los huesos, que hacía que las sábanas se sintieran mojadas al acostarse. Pero lo más inquietante era el sonido que provenía del pozo del patio. A partir de la medianoche, se escuchaba un sonido constante, como si alguien estuviera agitando el agua con un palo de madera.
Un chapoteo rítmico, lento, que no se detenía hasta el amanecer. Manuel pensó que se trataba de algún animal atrapado, tal vez un tejón o un ave nocturna. Una noche, linterna en mano, se asomó al brocal del pozo. Al iluminar el fondo, el agua estaba completamente en calma. No había ondas, no había animales. Solo su propio reflejo distorsionado. Sin embargo, en cuanto apagó la linterna y dio media vuelta para entrar a la casa, el chapoteo comenzó de nuevo, esta vez acompañado de un sonido seco, como de dedos mojados rascando las paredes interiores de piedra del pozo. La tensión comenzó a quebrar la salud de Manuel. No podía dormir. El frío de la casa se volvió insoportable, concentrándose especialmente en su dormitorio. Empezó a notar manchas de humedad con formas caprichosas en las paredes de su habitación. Manchas que cambiaban de tamaño y que parecían escurrir hacia abajo, como si la piedra estuviera sudando agua fría. Una tarde, un vecino de la aldea colindante, un anciano llamado Don Tomás, pasó por la finca a caballo. Al ver a Manuel tan desmejorado, decidió hablar. Tomás le contó que esa casa había pertenecido a una familia de terratenientes locales durante la Guerra Civil Española. En 1936, la casa fue asaltada por un grupo de milicianos buscando dinero. Al no encontrar nada, arrojaron a 3 miembros de la familia, una madre y sus 2 hijos adolescentes, vivos al fondo de ese mismo pozo. Después, sellaron la entrada con pesadas losas de piedra y los dejaron morir en la oscuridad del agua. La casa permaneció cerrada durante décadas, cargando con ese secreto de horror. Manuel, horrorizado pero aún aferrado a su racionalidad, decidió que debía clausurar el pozo de forma definitiva para recuperar su tranquilidad mental. Contrató un camión de grava para rellenarlo. Al día siguiente, mientras los obreros vertían las toneladas de piedra en el foso, Manuel sintió una extraña sensación de alivio. Al caer la noche, el patio quedó en absoluto silencio. Satisfecho, Manuel se acostó temprano y logró conciliar el sueño después de semanas de insomnio. A las 3 de la madrugada, un frío glacial despertó a Manuel de golpe. El aire de la habitación era tan helado que le dolía al respirar. Al intentar levantarse, sintió sus pies descalzos sumergirse en algo frío y líquido. Encendió la luz de la mesilla de noche. El suelo de su habitación estaba cubierto por una capa de agua negra y maloliente de unos 3 centímetros de espesor. El agua no provenía del techo, sino que brotaba directamente de las juntas de los muros de piedra, fluyendo hacia la cama como si buscara rodearlo. En ese instante, el chapoteo volvió a sonar, pero ya no venía del patio. Venía de las paredes mismas de su habitación. Un crujido húmedo, el sonido de algo arrastrándose a través de la piedra maciza. Manuel no esperó a ver más. Salió corriendo descalzo, dejando atrás todas sus pertenencias. Esa misma noche durmió en su coche, estacionado a 2 kilómetros de la propiedad. Al día siguiente, vendió la finca por una fracción de lo que le había costado, con la única condición de no tener que volver a pisar esa tierra jamás. La piedra, a diferencia de otros materiales, tiene memoria. Y a veces, cuando se intenta enterrar el pasado, éste simplemente busca otra forma de salir a la superficie. Pero lo que ocurrió en nuestro tercer relato, en los valles del sur de Chile, nos muestra que el peligro no siempre está bajo tierra, a veces nos observa desde la altura. Nuestra tercera historia nos lleva a una zona boscosa y húmeda de la Patagonia chilena. En el año 2018. Clara y Jorge, una pareja de jubilados chilenos que habían vivido 30 años en Europa, regresaron a su país natal con el deseo de vivir aislados de la civilización.
Compraron una hermosa cabaña de madera nativa, construida sobre una colina con vista a un lago de aguas oscuras. La casa estaba rodeada de un bosque denso de alerces milenarios, un entorno que parecía el escenario de un cuento de hadas. La cabaña había pertenecido a un viejo colono de origen alemán que vivía solo y que, según los lugareños, había desaparecido misteriosamente un invierno sin dejar rastro. La casa estuvo deshabitada durante casi 10 años, lo que explicaba que el precio de venta fuera tan atractivo. A Jorge no le importó el aislamiento. Estaba fascinado con la calidad de las maderas de la casa, vigas macizas de coigüe y paredes de alerce que crujían suavemente con los cambios de temperatura del bosque. Sin embargo, durante la segunda semana de estancia, el crujido de las maderas se transformó en algo diferente. No era el crujido expansivo del calor del día, sino un crujido localizado. Un sonido que parecía imitar pasos humanos sobre el techo de la casa. Pasos pesados, lentos, que recorrían la cabaña de un extremo a otro a altas horas de la noche. Jorge, pensando que se trataba de alguna especie de roedor grande o un gato salvaje, subió al entretecho con una escalera de mano. El entretecho era un espacio bajo y polvoriento, lleno de telarañas antiguas. Al alumbrar con la linterna, Jorge no encontró nidos de animales, ni excrementos de roedores, ni entradas por donde pudiera colarse un intruso. Lo único que vio fue una vieja mecedora de madera en el centro del espacio, colocada justo encima de su dormitorio. La mecedora estaba limpia, sin rastro de polvo, a diferencia del resto del desván. Desconcertado, Jorge decidió bajar y cerrar la trampilla con un candado para evitar que el ruido molestara a Clara. Pero el verdadero horror comenzó a manifestarse a través de la sensación de ser observados. Clara, que pasaba las tardes tejiendo junto al ventanal, empezó a notar una presencia constante en el borde del bosque. Cada vez que miraba hacia los árboles, sentía que una mirada intensa y cargada de malevolencia se fijaba en ella desde la sombra de los alerces. No había nadie allí, solo los troncos grises de los árboles, pero la sensación era tan física que le erizaba la piel y la obligaba a cerrar las pesadas cortinas antes de que atardeciera. El frío en la cabaña comenzó a concentrarse en zonas específicas. No era un frío generalizado, sino corrientes de aire helado que aparecían de repente en habitaciones con todas las ventanas selladas. Una noche, mientras preparaba la cena, Clara sintió una corriente tan fría en la cocina que su respiración se congeló al instante. Al darse la vuelta, vio que la puerta que daba al sótano, la cual siempre mantenían cerrada con llave, estaba abierta de par en par. Del interior del sótano, subía un olor rancio, un olor a ropa húmeda y a tierra podrida. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. A las 2 de la mañana, los pasos en el techo comenzaron de nuevo, pero esta vez eran más rápidos, casi como si alguien estuviera corriendo sobre sus cabezas. Jorge, perdiendo la paciencia, tomó una escopeta de caza que guardaba en el armario y decidió subir al desván. Al abrir la trampilla, el aire que bajó de allí arriba era tan helado que le dolió la garganta. Al subir la linterna, vio algo que le paralizó el corazón. La mecedora se mecía con una violencia inusitada, rechinando rítmicamente contra el suelo de madera, pero estaba vacía. En el suelo de polvo que rodeaba la silla, había huellas frescas de pies descalzos, de un tamaño desproporcionadamente grande, que se dirigían hacia el rincón más oscuro del desván, donde la luz de la linterna parecía morir sin lograr iluminar la pared. En ese momento, un susurro rasposo, bajo, como el roce de 2 hojas secas, llenó el espacio. No debieron volver, esta tierra ya tiene dueño.
Jorge bajó las escaleras a trompicones, cerró la trampilla y, sin decir una palabra a Clara, la tomó de la mano y salieron de la cabaña bajo la lluvia torrencial de la Patagonia. Condujeron sin detenerse hasta la comisaría más cercana, a 40 kilómetros de distancia. Allí, tras contar una versión edulcorada de lo sucedido por temor a que los tomaran por locos, un sargento de policía veterano les reveló la verdad sobre la propiedad. El colono alemán que había desaparecido años atrás no se había ido por su propia voluntad. Había sido asesinado por un grupo de cazadores furtivos que intentaron robarle sus tierras. Los asesinos lo habían colgado de una de las vigas principales del desván, la misma viga sobre la que descansaba la mecedora, y habían ocultado su cuerpo en el bosque para que nunca fuera encontrado. La cabaña había quedado impregnada de la desesperación y la violencia de esa última noche, una energía que se negaba a dejar que nuevos ocupantes encontraran la paz en su territorio. Clara y Jorge nunca volvieron a habitar la cabaña. La propiedad fue embargada por el banco y hoy en día sigue apareciendo en portales inmobiliarios a precios de remate, esperando a que otro comprador inocente cometa el mismo error. El aislamiento del campo magnifica cada sonido, cada sombra, cada temor. Pero lo que ocurrió en nuestro cuarto relato, nos demuestra que la mayor pesadilla no es lo que se escucha fuera de la casa, sino lo que ya habita dentro de ella, esperando el momento adecuado para manifestarse. Nuestra última historia nos traslada al noreste de los Estados Unidos, en los densos y brumosos bosques del estado de Oregón. En el año 2019. Robert y Evelyn, un matrimonio de 61 años que buscaba un retiro alejado del bullicio urbano, adquirieron una hermosa propiedad de madera de 2 pisos, rodeada de pinos gigantescos que parecían tocar el cielo. El precio de la casa era inusualmente bajo para la zona, lo que el vendedor justificó debido al aislamiento de la propiedad y a la necesidad de realizar algunas reformas estructurales menores. La casa tenía una arquitectura rústica y acogedora, con una chimenea de piedra de río que dominaba la sala principal y un gran porche delantero desde donde se podía contemplar el bosque. Sin embargo, desde el primer día de estancia, Evelyn comenzó a notar un detalle que le pareció sumamente perturbador. El bosque que rodeaba la casa estaba en un silencio absoluto. No había cantos de aves, ni zumbidos de insectos, ni ruidos de pequeños animales moviéndose entre las hojas. Era un silencio artificial, denso, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento ante la presencia de algo innombrable. Al cabo de una semana, los fenómenos comenzaron a intensificarse dentro de la vivienda. Robert, un hombre de carácter pragmático y tranquilo, empezó a sufrir de insomnio persistente. Despertada a las 3 de la madrugada por una intensa sensación de frío. Evelyn descubrió que su esposo solía quedarse inmóvil en medio del pasillo, con la mirada fija en el final del corredor oscuro que conducía a la habitación de invitados, la cual se mantenía cerrada por estar en desuso. Al preguntarle qué hacía allí, Robert no sabía qué responder, argumentando que simplemente había escuchado un sonido y se había levantado a revisar, aunque no recordaba qué sonido era. La tensión en la pareja comenzó a volverse insoportable. Clara empezó a sentir un olor metálico constante en la planta superior de la casa, un olor a hierro y óxido que aparecía y desaparecía sin explicación aparente. Además, cada vez que subía las escaleras, sentía una opresión en el pecho tan fuerte que le impedía respirar con normalidad. Los crujidos de la madera por la noche se volvieron tan intensos y rítmicos que parecían pisadas humanas que se detenían justo al otro lado de la puerta de su dormitorio, permaneciendo allí durante horas, en un silencio absoluto que helaba la sangre de los esposos. Desesperado por encontrar una respuesta racional a lo que estaba ocurriendo,
Robert decidió investigar en la biblioteca pública del pueblo más cercano, a unos 30 kilómetros de distancia. Tras revisar los periódicos locales de las últimas décadas, encontró un artículo que explicaba el origen de la propiedad. En el año 1994, la casa había sido el escenario de un trágico suceso. Un antiguo propietario, afectado por un severo trastorno psicológico inducido por el aislamiento extremo, había mantenido cautiva a su familia en la planta superior durante meses, antes de que la tragedia terminara en un violento enfrentamiento que cobró la vida de todos sus ocupantes en el mismo pasillo de la casa. Al regresar a la cabaña con esta inquietante información, Robert descubrió que el ambiente se había vuelto aún más pesado y opresivo. La niebla del bosque parecía haberse colado en el interior de la casa, formando una ligera capa de bruma en las habitaciones de la planta superior. Evelyn, presa de una crisis de pánico, insistió en que debían abandonar la propiedad de inmediato, argumentando que la energía de la casa los estaba consumiendo por completo. Mientras empacaban apresuradamente sus pertenencias en la sala de estar, un estruendo sordo sacudió la planta superior de la casa. Fue el sonido de una puerta golpeándose con violencia contra su marco, seguido de un crujido metálico proveniente del pasillo de arriba. Robert, temiendo que algún intruso hubiera ingresado a la propiedad, tomó una linterna y subió las escaleras con paso cauteloso, ignorando los ruegos de Evelyn para que no lo hiciera. Al llegar al pasillo, Robert vio que la puerta de la habitación de invitados estaba completamente abierta de par en par. A pesar de que el cerrojo había sido asegurado desde fuera semanas atrás. Al iluminar el interior de la estancia con la linterna, el haz de luz reveló un detalle que le congeló los músculos del rostro. En la pared del fondo de la habitación, escrita en la madera con un material que parecía óxido seco, se apreciaba una palabra toscamente trazada, fuera. Pero lo más aterrador no fue la palabra en sí, sino las marcas de manos infantiles, de color oscuro, que cubrían la parte inferior de los muros de la habitación, marcas que parecían haber sido hechas desde el interior de las paredes de madera de la cabaña. Un grito de terror proveniente de la planta baja sacudió a Robert del letargo. Bajó las escaleras a toda velocidad, encontrando a Evelyn inmóvil en el umbral de la puerta principal, mirando con horror hacia el porche exterior de la cabaña. A pesar de estar rodeados de niebla espesa, se podían apreciar decenas de huellas de pies descalzos marcadas sobre el rocío helado de la madera del porche, huellas que no pertenecían a ningún animal, y que se detenían justo frente a la puerta de entrada de la casa, como si alguien o algo hubiera estado parado allí, observándolos a través de los cristales durante las horas de oscuridad de toda la noche anterior. La pareja abandonó la propiedad en ese mismo instante, dejando atrás la mayoría de sus pertenencias y sus planes de retiro en la naturaleza. La cabaña del bosque de Oregón sigue en pie el día de hoy, oculta entre los pinos y la niebla constante de la región, un mudo testimonio de que a veces el aislamiento es el peor escenario para aquellos que deciden ignorar el pasado violento que ha quedado grabado para siempre en la estructura misma de una vivienda. ¿Por qué las casas de campo parecen conservar tan intensamente estas energías del pasado? Los expertos en psicología ambiental y del comportamiento humano señalan un factor clave, el aislamiento. En las ciudades, la presencia constante de actividad humana, el ruido y el movimiento continuo diluyen la energía acumulada en los espacios cerrados. Pero en el campo, en las zonas rurales alejadas, las propiedades permanecen cerradas, frías y sumidas en el silencio absoluto por años o décadas enteros. Este silencio prolongado funciona como un conservante perfecto para la desesperación, el dolor y el sufrimiento físico que ocurrieron en esos lugares. Cuando una nueva familia se muda a estas viviendas buscando tranquilidad, su propia presencia física,
El calor que generan y sus emociones cotidianas actúan como un interruptor que activa estas memorias latentes grabadas en la madera, en el adobe y en la piedra de los muros. El horror no proviene de entidades de fantasía, sino de la persistencia de la tragedia humana que se niega a ser olvidada. Si usted está planeando adquirir una vivienda en el campo para su retiro o simplemente para pasar las vacaciones, es fundamental que no se deje llevar únicamente por la belleza del paisaje o el atractivo precio de la propiedad. Investigue la historia local. Pregunte a los vecinos más antiguos de la zona sobre los dueños anteriores. No se conforme con la versión oficial de los agentes inmobiliarios, cuyo único objetivo es cerrar la venta. Recuerde que el silencio del campo puede ser maravilloso, pero también puede ser el velo que oculta verdades perturbadoras que es mejor no despertar bajo su propio techo. La próxima vez que visite una casona antigua de campo y sienta un escalofrío repentino al entrar a una habitación, o perciba un olor extraño y persistente que no logra identificar, no lo ignore como un simple cambio de temperatura o humedad del ambiente. Escuche su instinto. A veces, las casas nos hablan a través de estas pequeñas señales, advirtiéndonos que su pasado violento aún no ha sido resuelto, y que los muros, en su eterno silencio, todavía recuerdan cada gota de sangre derramada en su suelo. Si este viaje por los rincones más oscuros del campo le ha resultado inquietante, suscríbase a nuestro canal para no perderse los nuevos relatos de suspenso inmersivo que publicamos cada semana. Queremos conocer su opinión. ¿Ha tenido alguna vez una experiencia extraña o inexplicable al alojarse en una casa de campo antigua o aislada? Cuéntenos su experiencia en la sección de comentarios abajo, leemos cada una de sus historias con atención. Gracias por acompañarnos esta noche, y recuerde cerrar bien las puertas antes de ir a dormir.